Buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Vamos a dar unos minutitos, un minuto, en lo que se incorporan los compañeros. Estoy aquí pendiente. Bueno, buenas noches de nueva cuenta. Bienvenidos a este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Soy su asesor, maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Me permito presentarme. Soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad La Salle Bajío. Tengo una maestría en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo y otra maestría en Derecho Civil. Me desempeñé en la iniciativa privada como asesor jurídico de dos rectores de la Universidad de La Salle Bajío, como abogado general de la universidad, de esta casa de estudios. Precisamente también fungí como director de normatividad, como asesor jurídico de esas áreas, en el Tribunal de Asuntos Disciplinarios, Asuntos Estudiantiles, y bueno, pues algunos otros cargos en la propia universidad, y desempeñándome también en la docencia, en funciones docentes desde el año 2000, 25 años, precisamente dando clases en la Universidad La Salle, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en el Instituto de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, y bueno, pues colaboro pues aquí en La Salle, en el campus campestre, en el campus Salamanca, en la ULSA, Cancún. Y bueno, en el sector público me he desempeñado como asesor jurídico con 3 gobernadores, me he desempeñado también como secretario técnico del gobernador, y también me he desempeñado como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, pues considero que esa función, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, que me desempeñé también como consultor normativo de algunos gobernadores del estado, también y como secretario técnico, y también en la función de la judicatura como magistrado del Tribunal del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Justicia Administrativa, y que bueno, pues el día de hoy estoy como magistrado en retiro, me lleva a tener ese conocimiento para llevar a buen puerto este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal. Este módulo, precisamente les comento, pues yo inicio este 1 de septiembre, este lunes pasado, y concluye el miércoles 24 de septiembre. Ese es el cierre del módulo, el cual dura pues 3 semanas y media, 24 días hábiles, 24 días naturales, mejor dicho. Y bueno, pues se integra de 3 unidades, entre otras cosas. La unidad 1, que se refiere al derecho procesal administrativo y fiscal, y la justicia administrativa en México, que se refiere al concepto de naturaleza jurídica y las fuentes. La unidad 2, que se refiere al proceso administrativo, las partes precisamente en el juicio.
En el proceso administrativo, lo que es la demanda, lo que es la prueba, lo que es la sentencia, y la unidad 3, que son los procesos específicos y recursos, y los procesos especiales, lo que es la revisión, y lo que es la reclamación, entre otras serie de consideraciones. Y bueno, también les comento, entre otras cosas, que el objeto en lo que se refiere, déjenme aquí ubicarles, denme un segundito, aquí lo tenían. Precisamente el objeto es que ustedes identifiquen, que ustedes conozcan cuál es precisamente el enfoque de esta función administrativa, que es lo que se va a estar regulando, que es lo que se va a estar viendo en este procedimiento, en este derecho procesal administrativo y fiscal, que es que conozcan, que identifiquen aquellos aspectos que inciden en esta justicia administrativa y fiscal. En este módulo, pues que está dividido en estas 3 unidades, es necesario que obtengan, para tener una aprobación, una calificación mínima de 70. Cada unidad está conformada por lecciones y en las cuales pues pueden encontrar los ejercicios de práctica necesarios para que realicen este reto o retos que pues integran la unidad. La duración total del módulo, como le decíamos, es de 3,5 semanas, 24 días naturales, y se contempla que pues dediques aproximadamente un aproximado, valga la redundancia, de 2,5 horas diarias para el reconocimiento de la estructura del módulo, las lecturas, los videos, las infografías y otros recursos, así como los procesos necesarios para realizar la investigación, la reflexión y el análisis para la elaboración de los retos. Algunos retos van a ser evaluados a través de rúbricas, es decir, rejillas o matrices de evaluación, por lo que debes de tomar en cuenta los criterios que aparecen en ellas para que sepas cómo estar cumpliendo en tiempo y forma y atendiendo al modo que se está determinando para que sea evaluada. Al final del periodo, en caso de que no apruebes este módulo, tienes el derecho de solicitar el proceso de recuperación, siempre y cuando esté disponible, y en este caso lo que obtengas será la calificación final de este módulo. En todo momento, pues vas a estar acompañado por tu servidor, tu asesor, quien te pues va a estar guiando y te va a ayudar, te voy a ayudar para que resuelvas tus dudas de los diferentes temas, tanto en los ejercicios como en las evidencias de aprendizaje. De igual forma, pues contarás con un tutor que te apoye en situaciones especiales que se te presenten y va a dar seguimiento a tu desempeño académico. Al final, al finalizar el módulo, vas a realizar una autoevaluación sobre tu desempeño que también te cuenta como calificación. Es importante, entre otras cosas, que tomes en cuenta que todos los programas está prohibida la publicación de material con registro de derechos de autor, ya sea contenido textual o bien imágenes gráficos. Esto también es muy importante el tema, referente a lo que se refiere a, a lo que es el plagio o estar tomando algunos otros trabajos que fueron elaborados o algún otro material que también lo puedes estar tomando como propio, como si tú lo hubieras realizado, pero lo realizó otra persona, que es precisamente la integridad académica. En caso si incluyes algún material adicional, pues debes de incluir las citas en formato APA en la 7ª edición. Es importante que así lo consideres, entre otras cosas. Y como usted decía, esas 3 unidades, bueno, pues te voy a ir comentando, te voy a ir explicando algunos aspectos, algunas consideraciones que no está por demás decirlas. Particularmente, pues este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal trae un reto 1, que es el reto referente a las nociones del derecho procesal administrativo, en donde se establece un cuestionario, en donde tuviste que haber leído la lección 1 y la lección 2, el derecho procesal administrativo, y también la referente al proceso, procedimiento y principios. Hay un cuestionario y esta resolución de este cuestionario te da 15 puntos de la calificación total. Eso está dentro de la unidad 1. En la unidad 2 está el reto 2, que se refiere al proceso judicial, y en donde tienes que haber leído o haber desarrollado lo que son la lección 3, 4, 5 y 6, que es las partes en el proceso, lo que es la demanda, lo que es la prueba y lo que es la sentencia. Eso te da un 20%, un 20 puntos de la calificación, que sumado con los 15, pues ya tendrías 35 puntos. En este reto 2 es la entrega de un archivo. En el reto 3 también es la entrega de otro archivo
y se refiere a los incidentes en el proceso administrativo. Tuviste que haber trabajado en la lección 7, que son los incidentes, y te da otro 20%, que sumado con los 35 que ya llevabas, pues estaría abonando un 55 de calificación. Para la unidad 3 nos encontramos el reto 4 y el reto 5, en donde en el reto 4 pues es la entrega de un archivo y es sobre procesos especiales en materia administrativa, donde tuviste que haber trabajado en la lección 8, que es los procesos especiales, y es otro 20%, que sumado a lo anterior, pues estaría dando una calificación de 75. ¿Para qué? Para que en el reto 5, que también es la entrega de un archivo, este reto 5 es sobre los recursos y tuviste que haber trabajado en la lección 9, 10 y 11, que se refiere al recurso de revisión, el recurso de reclamación y queja y lo que es el juicio de amparo, que te da otro 20%. De tal suerte que sumado a lo que ya deberías de haber llevado, pues sería un 95 de calificación más un 5 de la autoevaluación. Y bueno, pues vamos a comenzar desarrollando algunos aspectos. Te comento que es importante que como estudiante del derecho busques familiarizarte con algunos temas que están vinculados con el ejercicio de la función pública, con el servicio público. ¿Para qué? Para que puedas estar dando cuenta de cómo está la administración pública hoy en día. México, pues, los Estados Unidos mexicanos, pues es una república representativa, democrática, laica y federal. Y encontramos en nuestro país 3 órdenes de gobierno. El federal, el estatal o local y el municipal. Y en cada uno de esos órdenes de gobierno, pues vamos a encontrar lo que es la función administrativa. Y es importante que logremos identificar cómo se realiza esa función administrativa para ver con posterioridad cómo se van insertando esa función administrativa que se realiza en el servicio público, en la función ya sea ejecutiva, legislativa, en los 3 ámbitos de gobierno, para que pueda estar accionándose el derecho procesal administrativo y fiscal. Y bueno, pues hago una breve recapitulación para que en la segunda sesión síncrona podamos estar siguiendo o abordando más temas referente a los retos. En el ámbito federal, pues tenemos al Poder Ejecutivo, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. En este caso tenemos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Para ser presidente se requiere tener 35 años cumplidos, 6 años es lo que dura el mandato presidencial, inicia en funciones el 1 de octubre de cada 6 años. Y bueno, pues hay distintos presidentes, que es el provisional, el interino, el sustituto, que a lo que voy es que es importante que tenga formalmente constituida su ingreso para detentar ese poder, ese ejercicio, porque si hay un vicio de origen, esto pudiera estar determinando a la postre una nulidad de fondo, porque precisamente la autoridad no está formalmente constituida. Conviene precisar que el Poder Ejecutivo pues, es el titular de la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal que puede ser centralizada y puede ser descentralizada. La centralizada también se le suele llamar gabinete legal, que son las secretarías de Estado. Las secretarías de Estado, ¿como cuáles? Pues la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Salud, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Cultura, de Turismo, lo que es la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, lo que es la Secretaría de el Bienestar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, de Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, y también, bueno, pues encontramos la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la de Educación Pública, la del Trabajo y Previsión Social. Esas secretarías forman parte de la administración pública centralizada. Es importante que ubiquemos eso. ¿Por qué? Porque para ubicar cuáles son los ordenamientos que rigen a estas dependencias, que es base de la acción para estar demandando en su caso, por ejemplo, la nulidad, es que identifiques, bueno, pues el artículo 90 de la Constitución establece, pues, cómo está, cómo es el funcionamiento, directamente hablando, de la administración pública centralizada y la descentralizada. Y de ahí también se remite a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y, en su caso, la normatividad en materia de organización
y administración municipal. Dentro de la administración pública centralizada, pues está la titular un secretario. Para ser secretario, bueno, pues debes de tener 25 años cumplidos para ser el titular. Y en el jefe o el secretario, pues tiene a su jefe de oficina, tiene su titular de asuntos jurídicos, tiene a su órgano interno de control, su secretario de comunicación social y el área de transparencias. Eso es dentro del staff de la secretaría, del despacho del secretario. Debajo del secretario, pues está el subsecretario, el director general, los directores de área, los coordinadores y los jefes. Esto es la burocracia y esto es la administración pública centralizada o lo que es el gabinete legal. Hay relaciones que se dan de supraordinación, que es del superior en relación a un inferior. Del secretario hacia el subsecretario. Es una relación de supraordinación. Del subsecretario hacia el secretario es una relación de subordinación. ¿Sí? Subordinación. Del superior hacia el inferior, supraordinación. Del inferior hacia el superior, subordinación. Y cuando es de dos iguales, entre dos subsecretarios, sería de coordinación. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para ubicar, por ejemplo, el alcance del ejercicio de la función administrativa. Y eso lo vamos a encontrar ¿en dónde? Lo vamos a encontrar en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el Reglamento Interior, y lo vamos a encontrar pues en las funciones que tuvieron que haber desempeñado. Y cómo se da esa relación para que identificamos quién es el superior jerárquico, si hay una relación de coordinación o de subordinación. Además de la administración pública centralizada, también está la administración pública descentralizada o también llamada paraestatal. Estas pues pueden estar sectorizadas, son empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, y bueno, por ejemplo, los casos ahí más evidentes pues es el IMSS, el ISSSTE, la Comisión Federal de Electricidad, algunos fideicomisos públicos como ProMéxico, algunas empresas productivas o las sectorizadas, como pueden ser la Casa de Moneda, la Conducef, el IPAF, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la Lotería Nacional, la Comisión Nacional Forestal, Litio para México, el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que es la Profeco, lo que es la ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Agencia Espacial Mexicana, CAPUFE, Caminos y Puentes Federales, Servicio Postal Mexicano, CEPOMEX, por ejemplo, Fondo de Cultura Económica. Además de otros que son, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto de Tulum, temas como el Tren Maya, Aerolínea del Estado Mexicano, Liconza, Nacional, Financiera, Banco del Bienestar, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, entre otros. Y bueno, pues eso es parte de la administración pública centralizada y descentralizada, eso último que mencioné, que la centralizada también se le suele llamar gabinete legal y la descentralizada se le suele llamar el gabinete ampliado, entre otras consideraciones. Y bueno, pues en ese orden de gobierno, además del ejecutivo, pues está el legislativo y está el judicial. Rápidamente, lo mencionaré así muy rápido, muy somero, porque no es propiamente el tema de este derecho procesal administrativo y fiscal, pero también está concatenado pues con la creación de los ordenamientos normativos, que los hace a el Congreso General, que es la Cámara de Diputados, que se integra por 500 legisladores, que duran en el cargo 3 años. Para ser diputado se requiere tener por lo menos 18 años cumplidos. Esos 500 diputados se eligen bajo el principio de mayoría relativa, 300 se eligen bajo el principio de mayoría relativa, electos en distritos electorales uninominales. Es decir, el territorio nacional se divide en 300 espacios geográficos. Cada uno de esos espacios geográficos se le denomina distrito electoral uninominal y entonces ahí se elige en cada uno de ellos un diputado. Todos los partidos políticos presentan sus propuestas, sus fórmulas, propietario y suplente, y bueno, pues el que gana el distrito, pues logra acomodar a un diputado de mayoría. Los restantes 200 son de representación proporcional, que son electos en 5 circunscripciones plurinominales, es decir, se asignan por el porcentaje de votación que hayan obtenido los partidos políticos en cada una de esas 5 zonas geográficas en que se divide el país. Por ejemplo, el estado de Guanajuato pertenece a la segunda circunscripción.
entran en funciones pues el 1 de septiembre de cada 3 años. Y conviene precisar, bueno, pues que tienen un gobierno, tienen un presidente, ¿sí? Ese es en cuanto al poder legislativo. Y bueno, pues un poder judicial que es el que se acaba de reformar, con una Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 9 ministros, con un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con plenos regionales, tribunales colegiados, juzgados de distrito, Consejo de la Judicatura Federal, centros de justicia penal, etcétera. A lo que voy es que dentro de este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, pues debemos de conocer cómo está integrado lo que es la administración pública, cómo se realiza ese servicio público y que ese servicio público se haga en estricto apego a lo que marca nuestra Constitución, lo que marca la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los reglamentos interiores, que cumplan con las facultades, con las competencias que tienen encomendadas todas las entidades y dependencias, todos los servidores públicos, ¿para qué? Para que su actuar sea conforme a derecho y no dé lugar, en su caso, pues a una nulidad. Entonces, es importante que identifiquemos cuál es la autoridad que tiene la competencia, me refiero a la persona moral, cuál es la autoridad que tiene la competencia y cuál es la persona física que tiene la atribución, para ver si lo ejerció de manera correcta, de manera adecuada su competencia y si ejerció de manera adecuada su atribución. Son principios, pues, en donde yo les estoy invitando a que se den cuenta, que ubiquen precisamente esa función, esa organización en los 3 ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal, principalmente en la función ejecutiva, que se da a nivel federal encabezada por la Presidencia de la República, a nivel estatal encabezada por la gubernatura y a nivel municipal por lo que es al ayuntamiento, que son cabezas de la administración pública federal, estatal y municipal. Y bueno, antes de continuar, Yulisa, bienvenida, buenas noches. Qué bueno que por ahí nos acompañas. No sé si quieras comentar algún aspecto que te pudieras presentar y comentar cuál es tu expectativa de este módulo. Bienvenida, buenas noches. Hola, licenciado, buenas noches, muchas gracias. Pues bueno, en sí, considero que es muy importante todo lo que ahorita estamos viendo en este módulo. Y pues bueno, con la expectativa de pues bueno, poder aprender más sobre el tema para poder tener como un mejor dominio del mismo. Pero bueno, hoy nos dejaron por lo visto solos aquí en la reunión. Es correcto. Sí, muchas gracias, Yulisa. Y bueno, sí, efectivamente nos dejaron solos, pero bueno, estoy haciendo una exposición del tema que se está grabando y que esta sesión la estaremos subiendo precisamente para que puedan estar recapitulando los temas que se están abordando. Y bueno, rápidamente, como te decía, hago una recapitulación de los temas que se vieron, ¿verdad? Pero me reitero a tu orden. No sé si de lo que hayas visto tengas alguna duda, alguna pregunta, alguna situación, algún comentario. No, por el momento no. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a estar recapitulando brevemente, rápidamente. En este módulo, como les decía, son 3 unidades y vamos a encontrar 5 retos. 5 retos. Iniciamos esta sesión síncrona con la presentación de tu servidor, que te digo, bueno, soy Cuauhtémoc Chávez, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, licenciado en Derecho, con una maestría en Derecho Constitucional, maestría en Derecho Administrativo, maestría en Derecho Civil, y bueno, tengo el ejercicio de la función profesional tanto en la iniciativa privada como en el sector público. Particularmente en el sector público, me desempeñé como asesor jurídico con 3 gobernadores, como secretario técnico y como magistrado del Tribunal de Contencioso y del Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, ahí es, como les decía, donde pues les voy a estar compartiendo algunos temas que me tocó ver en la judicatura, en el servicio público, al momento de estar resolviendo algunos procesos en materia procesal, administrativa y fiscal.
donde llega a determinar pues la nulidad respecto, por ejemplo, a algunos cobros, algunas multas, algunas situaciones que pues daba lugar a un recurso, a un juicio de nulidad, en su caso, a un recurso de revisión, un recurso de reclamación, o lo que fue es directamente el juicio de amparo. Pero bueno, ya lo mencionaremos en su momento. Y te decía que, bueno, pues particularmente en el reto 2, que se refiere, bueno, el reto 1, que es un cuestionario, donde se tiene que estar realizando respecto a la elección 1 y elección 2, que es el derecho procesal administrativo, lo que es el proceso, procedimiento y principios, que te asigna 15 puntos, y en el reto 2, que es la entrega de un archivo, en donde tuviste que haber leído lo que es las partes en el proceso, lo que es directamente la demanda, las pruebas y la sentencia, que te da 20 puntos. Aquí, en este reto 2, tienes que elegir 2 de las 5 sentencias en las que se presenten de acuerdo con el material de tu interés, que puede ser la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley de Impuestos sobre la Renta e Impuestos al Valor Agregado y la Ley del Seguro Social. Y una vez que hayas elegido 2 de estas sentencias, pues tienes que identificar cuáles fueron las partes que intervinieron en el proceso, la parte actora, la parte demandada, el tercero con un interés incompatible con el de la parte actora, cuál es el objeto de la sentencia, qué es lo que pretende resolver. Recordemos que una sentencia puede revocar, puede modificar o puede confirmar que el acto de autoridad mediante el cual o ante el cual nos estuvimos inconformando. ¿Cuáles son las pruebas que se ofrecieron? Ahí hay que hacer una lectura y una apreciación de cuáles fueron los medios probatorios, ¿sí? Ya fuera una testimonial pública, una documental pública, una documental privada, una testimonial, una inspeccional, una pericial, una pericial, pues en todos los sentidos en los que se puede estar presentando una prueba de esta naturaleza, y también identificar y explicar la resolución, a cuál de las partes se le dio la razón y por qué. Y bueno, pues vas a elaborar un documento en Word que contenga los siguientes apartados, que son tus datos generales, el nombre de la universidad, del módulo, del reto, tu nombre, tu matrícula y la fecha de la elaboración. Y bueno, pues en esa segunda hoja vas a colocar el nombre del reto y las sentencias que seleccionaste, así como el desarrollo que realizaste. Y vas a elaborar una reflexión final donde vas a exponer las ideas que sintetizan tu postura y aportaciones personales de los aprendizajes que te dejó esta actividad. Debes de incluir al menos 2 referencias de donde tomaste la información, en su caso las sentencias, para realizar ese desarrollo. Y bueno, pues tienes que estar leyendo cuáles son propiamente dichos los criterios de evaluación para este reto 2. Entonces, tienes que identificar o tienes que hacer un análisis de la sentencia en lo que se refiere a las partes, el objeto de la sentencia, las pruebas que se ofrecieron y la resolución. ¿Cuál fue el sentido? ¿A cuál de las partes se benefició? Y en su caso, bueno, se perjudicó con la sentencia. Eso es en el reto 2, que te pido pues que me lo envíes en un formato Word. Verifica que abra el archivo. Y bueno, yo te haría la revisión y haría una retroalimentación al respecto. Respecto del reto 3, que se refiere a incidentes en el proceso administrativo, es importante, bueno, pues que leas cuáles son los incidentes. Directamente tienes que integrar, tienes que estar participando en un foro. En ese foro, pues tienes que estar generando precisamente una, ¿cómo se dice? Perdón. Debes de presentarte directamente ante tus compañeros, decir tu nombre, edad y algunas características que quieres compartir pues con tus compañeros. Y debes de compartir un caso hipotético en donde se plantea una cuestión incidental dentro de un proceso administrativo. Es importante que hayas realizado la lectura para realizar este reto 3, que es la lección 7, que son los incidentes, para que te des cuenta que por un lado tenemos las sentencias y por otro lado tenemos los incidentes. Una sentencia te va a poner una resolución final de todo el proceso, ¿sí? En tanto que un incidente te va a estar resolviendo de manera
directa a algún tema sin estar resolviendo el tema de fondo. Por ejemplo, se puede promover un incidente de personalidad en donde se determine que, por ejemplo, la otra parte no tiene la personalidad o el tercero no tiene la personalidad. Puede ser un incidente de nulidad de notificaciones, de que no se te notificó de manera correcta, de manera adecuada. Un incidente respecto de una falsedad de declaraciones. Un incidente, pues, en donde consideres que hubo una actuación dentro de todo el proceso y que en el procedimiento precisamente encuentras algún elemento que va en contra de lo que tú consideras y que se desahogó de manera incorrecta, de manera indebida, y tú presentas un incidente. Entonces tienes que presentar un caso hipotético donde planteas una cuestión incidental dentro de un proceso administrativo. Ahí las aportaciones de tus compañeros van a ser importantes y dar una retroalimentación, pues, a tu caso. Esto es en tu participación al foro, que también debes de hacerlo y estar dando tu expresión, tu punto de vista, tus reflexiones, mejor dicho, respecto de lo que estén mencionando en su caso hipotético. Posteriormente tienes que estar redactando un ensayo en el que abordes la improcedencia y el sobreseimiento de los incidentes en materia administrativa, donde pues debes de anotar pues todos tus datos generales respecto de ese ensayo. Y es importante, pues, agregar una impresión de pantalla de tus aportaciones en el foro respecto a este incidente. Y ahí se envía en un archivo, precisamente en Word, para que precisamente se esté logrando acreditar este reto 3. Hay otro que es el reto 4, que se refiere a los procesos especiales. Este reto 4 es importante que logres identificar los procesos especiales en materia administrativa, distinguir los requisitos para sustanciarlos. Con este reto, pues, lo que se pretende es que des respuesta a esas interrogantes de cuáles son estos retos, estos procesos especiales en materia administrativa. Entre ellos, bueno, pues tienes que escoger dentro de los 4 tipos de juicios: el juicio de lesividad, el juicio en línea, el juicio de resolución exclusiva de fondo y el juicio en la vía sumaria. Tienes que escoger uno de esos 4. Y una vez que hayas seleccionado el juicio que te haya llamado la atención, pues tienes que elaborar una infografía. Puedes utilizar alguna plataforma como alguna aplicación como Geniali, Canva, etcétera, en donde vas a incluir lo siguiente: ¿qué es este juicio que tú escogiste? ¿Cuál es su fundamento? Es decir, ¿en qué artículos encuentra su sustento o de cuáles artículos se origina este juicio? El fundamento jurídico me refiero. Una breve explicación del procedimiento, y desarrollar un ejemplo de su aplicación. Es importante, pues, que incluyas esos datos generales, y que, bueno, pongas el enlace, pero que también hagas una captura de pantalla de esta infografía para que pueda estar dando una calificación, una revisión a tu trabajo. Finalmente, en el reto 5, que ahí debiste haber leído las lecciones 9, 10 y 11, que es el recurso de revisión, el recurso de reclamación y queja y lo que es el juicio de amparo administrativo. Aquí es importante, bueno, pues que conozcan los distintos recursos que se pueden interponer en los procesos administrativos y fiscales, así como los supuestos de procedencia y trámites de cada recurso. En este reto, bueno, pues lo que se pretende es que dé respuesta a esto. Vas a analizar 4 casos hipotéticos que se te van a describir y tienes que dar una respuesta. Por ejemplo, te pongo el primer caso hipotético. Doy lectura. Dice: un ciudadano promovió un juicio administrativo impugnando la boleta de infracción de tránsito con número de folio, y viene ahí el número de folio, que contiene una multa equivalente a 250 UMAS, unidades de medida y actualización, que equivale en su momento por 21,122 pesos con 50 centavos, impuesta por un oficial de estación del aeropuerto de Guadalajara, de la Coordinación Estatal de Jalisco, de la Policía Federal, y una multa en un número expediente sustanciado en la tercera Sala Regional Occidente del Tribunal Federal, de Justicia Administrativa, emitiéndose una sentencia el 15 de enero del 2019, en la cual se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y se condenó a la autoridad demandada a efectuar la devolución de la cantidad correspondiente y en su caso, realizar las gestiones correspondientes para que se lleve a cabo la aludida devolución, concediéndose
para tal efecto, el plazo de un mes para dar ese cumplimiento de la sentencia. A pesar de haber transcurrido en exceso el plazo, es decir, más de un mes, a la autoridad demandada, esta no ha dado cumplimiento a la sentencia aludida. Ante esta omisión de cumplimiento, la sentencia, ¿qué recurso procede? Y ya con la información que tienes respecto del recurso de revisión, de reclamación y queja, juicio de amparo administrativo, un incidente, ejecución de sentencia, los incidentes, ¿qué es lo que procede? Y entonces tienes que dar una respuesta de manera fundada y motivada en cada uno de estos casos. Una vez que determines, pues, en ese análisis, tienes que estar resolviendo una respuesta donde se integre el desarrollo de cada uno de los casos. Eso tiene que estar en un formato Word de cada uno de los casos. Posteriormente tienes que agregar un video en donde vas a desarrollar una conclusión acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal administrativo y fiscal. Es importante que integres la liga del video y una impresión de pantalla que evidencie que el video funciona. Hay algunos casos en donde ponen el video para que se vea de manera privada, que no hay permisos para que se vea. Revisa ese tema para que no te vaya a pasar. Entonces, tienes que leer cada uno de los 4 casos hipotéticos, explicar, fundamentar, jurídicamente hablando, por qué procede, por ejemplo, un amparo directo, un recurso de revisión, un recurso de reclamación, en su caso queja, un juicio de amparo, etcétera, en cada uno de esos casos hipotéticos. Y además, punto y aparte, a realizar un video donde se va a incluir directamente la conclusión. En el video no tienes que estar, repito, no tienes que estar explicando cada uno de los 4 casos, sino simplemente hacer la conclusión, hacer una relatoría de la conclusión, con lo que te quedas, con lo que te llevas dentro de este curso de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, dentro de este módulo, y pues es eso, tienes que hacer una captura de pantalla precisamente de el video para evidenciar que sí funciona y pues verifica que efectivamente sí funciona el enlace para que no haya alguna sorpresa desagradable. Eso es importante, pues, son los 5 retos que están incluidos, pues, en este módulo. No sé cómo vayas, Yulisa, cómo te has sentido, cómo vas con tus retos. Sí, licenciado, gracias. Bueno, pues ahorita de momento no he enviado ninguno de los entregables que se tienen que enviar. Sin en cambio, pues bueno, sí estoy revisando la información, las lecciones correspondientes. Y por decir, ahorita estoy ya en la elaboración de lo que es mi reto 2 con el tema de la ley de impuestos sobre la renta o el impuesto de valor agregado. Eso es lo que ahorita estoy revisando. Ujú. Y pues bueno, se me ha hecho temas interesantes de estudiar, solamente que bueno, a veces un poco confusos con todo lo que es el proceso que corresponde, sobre la nulidad también. Se me hace un poco compleja porque bueno, tengo entendido o por lo que he podido leer, es que solamente se activa una nulidad cuando hace falta, sea firma, el nombre, el domicilio está mal o alguna de esas cuestiones, ¿no? Pero, ¿qué más influye para que se pueda hacer nulo? Yo tenía esa Sí, pequeña sí. duda. Sí, creo que sí. Hay algunas nulidades o hay distintos tipos de nulidades, como bien lo comentas. Hay algunas nulidades de Ujú. forma y hay algunas nulidades de fondo. Alguna nulidad de forma, perdón. Por ejemplo, el notificador, el actuario, quien te está notificando, por ejemplo, no se identifica. O algunas nulidades de fondo, por ejemplo, que no tienen la atribución, no tienen el fundamento, no tienen la facultad, por ejemplo, para estarlo resolviendo. Yo les voy a compartir algunos elementos también, por ahí ya les estaba compartiendo. Hay un tema que es el acto de autoridad. Este acto de autoridad nos dice cuáles son los elementos de existencia de un acto de autoridad que se deben de cumplir para que sea válido, cuáles son los elementos de validez de un acto de autoridad y a partir de ahí que identifiquemos que el acto de autoridad ante el cual nos estamos inconformando y que estamos acudiendo al juicio de nulidad, pues podemos ver
si si esa cosa que estamos demandando, esa situación es una cuestión de demandarlo una nulidad de forma o una nulidad de fondo. ¿Cuál es la diferencia entre demandar o obtener una nulidad de forma o una nulidad de fondo? Es que precisamente ahí, por ejemplo, se obtenga un resultado definitivo cuando es una nulidad de fondo y ya no se puede repetir, y en una nulidad de forma es posible que se pueda volver a repetir el acto de autoridad. Yo te invito a que realices todas tus preguntas, todas tus dudas en el mensajero o por medio de correo electrónico, y ahí vamos a estar ahí en contacto constante y ahí te lo ejemplifico y en el caso concreto ahí te resuelvo la duda. ¿De acuerdo? Ok. Sí, le agradezco mucho, licenciado, porque sí, diferenciar esas tres tipos de nulidad sí está un poquito confuso, porque sí, me ha costado diferenciar cuál es el procedimiento correcto con respecto a cada uno. Claro que Entonces sí. sí, yo creo que nos ponemos en contacto por correo electrónico para que podamos resolver un poquito más de esas dudas. Claro que sí, me comprometo a mandarte esta información para que tengas ese dato completo, ¿de acuerdo? Gracias, le agradezco. Bueno, al contrario, muchas gracias y pues te agradezco el que te hayas conectado y pues me reitero aquí a tus órdenes y los tipos de nulidades ahí quedó pendiente. Igual, mándame un mensajito, recordándome el tema y ahí te comparto toda la información, ¿de acuerdo? Claro que sí, licenciada. Le Bueno, agradezco. gracias, bonita noche, que descanses, bonito domingo. Gracias, igualmente. Gracias, bye. Bye.